Leaders tengo el placer de irme a Playa del Carmen a hablar con eso que se llama uno de los veteranos del sector, ¿no? Una persona experimentada. Vamos a hablar con Beat Müller. Él es Hospitality Executive con muchísimos años de experiencia en la hotelería y vamos a hablar de cómo ha de reinventarse este sector hotelero. Beat, mil gracias por estar aquí en Listening Leaders. No, Raúl, muchísimas gracias por la invitación y estoy a tus órdenes. Es un gusto estar contigo. Nada, el placer es siempre mío. Fíjate que una de las cosas que más me gusta de este concepto del podcast es la oportunidad de hablar con gente que tiene una trayectoria, pero sobre todo que tiene muchos retos por delante. Y mi primera pregunta es, ¿qué te sirve de los retos anteriores para los retos que hay por delante, ¿no? Buena pregunta. Yo creo que lo que se ha vivido, ¿no? En los últimos años, yo llevo en México, tengo el placer de estar en México desde el 95 y hemos visto el crecimiento de la zona, el crecimiento del personal. El personal siempre es sumamente amable y la gente, los huéspedes, les fascina la hospitalidad como tal. Pero también el huésped hoy en día tiene más expectativas de qué está buscando y su diversidad como huésped está cambiando drásticamente. Lo que hemos visto antes de la pandemia, y creo que la pandemia fue el determinante cambio en buscar nuevos horizontes como huéspedes. Fíjate que nos vamos a intentar brindar experiencias y en muchas cadenas hoteleras se ha optado por la experiencia y lo han ligado al lujo. Y cuando se hablaba de lujo se hablaba pues de mármol, se hablaba de sitios brillantes, se hablaba de maderas nobles y hoy, y lo leía una persona líder en el sector también, en una cadena líder, decía, hoy el lujo no es más que una inolvidable atención. Y eso lo dan las personas, no lo da el mármol, ¿no? Definitivamente, yo creo que tú puedes tener el mejor hotel con el más lujo y como bien dices, con el mejor mármol pulido, pero si al final el huésped sale sin haber recibido la experiencia, el cariño, el apapacho, definitivamente no va a regresar. Así que la inversión que queda en vano. Lo que sí se ha visto y lo hemos visto en todos los hoteles, creo que tras la pandemia, la falta de personal también nos ayudó a nosotros de reinventarnos de qué vamos a hacer para el personal, porque al final el personal sigue siendo atento, amable con los huéspedes, pero ¿cómo hacemos que realmente se sienten en casa dando un servicio como si hubiera sido invitando al mismo huésped a su propia casa? ¿No? Yo creo que es el reto más grande que hemos vivido en estos años. Bueno, si ese es el reto más grande y estoy de acuerdo contigo, mi siguiente pregunta es, ¿y cómo se consigue generar esta experiencia, no? Bueno, yo creo lo que nosotros trabajamos en varias propiedades, hemos, por ejemplo, traído el Instituto Estatal para Educación para el Adulto, porque cuando hicimos los censos, viendo es la educación formal del personal, hemos encontrado unas oportunidades sumamente importantes. El personal no ha tenido la oportunidad de terminar su escuela, ni la primaria y menos la secundaria, y no han podido hacer su prepa. Por lo cual hemos implementado en los hoteles maestros certificados por el IEA y es un joint venture en conjunto con el gobierno y hemos dicho que en 6 meses todos los empleados tenían que tener, o los team members tenían que tener su primaria terminada y en un año, año y medio la secundaria. Fue un complicado al inicio porque dicen los mismos colaboradores, ¿por qué debería estudiar y por qué debo hacer esto si no tengo tiempo? Y siempre la respuesta fue sencilla. ¿Cómo vas a exigir a tus hijos que terminen la escuela si tú no lo has hecho? Nos ayudó sumamente en poder lograr que también después la capacitación que ofreces a tus mismos colaboradores, que ellos mismos la comprenden mejor, que la tomen mejor, que no nada más entra de un lado y sale el otro y van a otra vez a trabajar y dicen, no, ya terminé mis 8 horas de capacitación al mes, sino realmente absorben lo que tú estás enseñando.
Eso nos ayudó en propiedades que han tenido rotaciones importantes de por encima del 10 para bajarlos por debajo del 5. Eso es un primer punto. El segundo punto, yo creo que también hay cosas donde la gente cree que el dinero es todo, pero el dinero es relativo si tú creas un equipo que les enseñes no nada más temas de hotelería, sino también les enseñes de qué pueden hacer en sus casas, temas de finanzas, de cómo pueden manejar mejor sus finanzas, porque si no, la gente vive de quincena a quincena y pierden muchísima fuerza como tal, sino si les enseñas de cómo pueden trabajarlo. Todos esos son temas que hoy en día yo creo que es básico en implementarse. El uniforme son cosas que antes el uniforme tenía que ser el más económico y más duradero y hoy tienen que ser tienes que apoyar al equipo con zapatos orgánicos, tienes que enseñarles a ser más sustentables porque al final de eso vivimos, de nuestra región, de la riqueza que ofrece la región. Fíjate que me has hablado de entrenar y capacitar, que es una palabra que me gusta poco sé que es muy mexicana, pero cuando hablamos de capacitación es como si entendiéramos que no son capaces, lo cual ya es un Es punto de partida correcto. malo, ¿no? Por tanto, me gusta Sí. más el concepto de entrenamiento, ¿no? O formación ejecutiva, ¿no? Hay muchas variantes. Pero me has hablado de esa, ¿no? De esa parte. Y esa es la parte de la aptitud con P, ¿no? De las aptitudes. Ujú. Las aptitudes son los conocimientos y las habilidades partiendo de que las habilidades ya se las enseñamos en el trabajo, en el día a día, Sí. me hablas de reforzar estos conocimientos, ¿no? Entonces, si la aptitud con P son los conocimientos y las habilidades, tendríamos esa parte cubierta. Pero ¿qué hay de la actitud? Porque en el fondo la experiencia se consigue a través de la actitud. Cambiar o mejorar la aptitud está relativamente sencillo, pero ¿cómo cambias la actitud de las personas? ¿Qué hace falta? Yo lo que siempre he creído, tú tienes que estar con tu gente, porque si trabajas con el equipo en el piso, las personas sienten que eres uno más de ellos y no eres nada más el que anda con el palo diciendo lo que están haciendo bien o mal. Si tú trabajas con el personal, con tus mismos ejecutivos, que ellos sienten eso que tú eres parte de algo más, que no nada más es el trabajo, eso siempre me ha ayudado en todos mis años y siempre he logrado tener unos equipos muy efectivos en todos los sentidos, Ujú. efectivos de que el personal se siente a gusto, el que tengan también la libertad de ir contigo para, ya sea la camarista, steward, quien sea del equipo, que puede ir contigo para comentarte sus problemas Ujú. y hemos podido crear lazos muy bonitos con personas que han traído hasta sus problemas personales y ayudamos como compañías en poder solventar sus problemas. Y creo que eso es de las cosas de que tú creas la actitud con el personal. Si tú muestras que es una persona, la actitud de la persona definitivamente es igual hacia ti, ¿no? Bueno, me encanta este giro que has dado en tu última respuesta porque has empezado llamándolos el personal para luego llamarlos la persona, lo cual dignifica, ¿no? Ya no Sí, hablamos del personal solamente como un medio para conseguir los fines, sino hablamos de las personas, porque las sí. personas tienen valía en sí mismo, ¿no? Entonces, yo creo que hasta el lenguaje habla, ¿no? Me has hablado de libertad, me has hablado de apertura. Fíjate, no estoy muy de acuerdo con el tema del ejemplo, en el sentido en el que muchas veces equivocamos el dar el ejemplo y ser los primeros en hacer sus tareas cuando no sé explicarles cómo las tienen que hacer. Me explico, y tú lo has vivido, ¿no? Sí, sí, no, no. Muchas veces el camarista o el camarero, ¿no? Que está el mesero, que está más o menos cualificado, se le pone como capitán de meseros, pero no se le dan las competencias. Entonces, cuando Es viene el correcto. lío, cuando viene claro, él lo que sabe hacer es de camarero y de garrotero. Entonces, cuando viene el lío, se pone a limpiar las mesas, ¿no? Dice, ah, es que tengo que dar ejemplo. Pero entonces tenemos la casa desorganizada, ¿no? No, yo creo que ahí sí tienes toda la razón. No quiere decir que tú tienes que hacer el trabajo de ellos para que vean que sabes hacerlo. Exacto. Y el tema es que tú estés con ellos, por ejemplo, si a la camarista le faltan toallas, es tu responsabilidad en garantizar que la toalla llega limpia, oliendo fresco y que llega empaquetada para que sea Claro, claro, claro. higiénicamente bien transportada. Eso es el tema. Es más Bueno, eso de que tú eres un facilitador al final.
Exacto, en ese sentido es un líder al servicio del equipo, pero que esto es muy Sí. distinto con lo que nosotros empezamos a trabajar, Beat, ¿no? Ah, sí, El equipo al servicio del líder. No, no, y ahora es justo al contrario, ¿no? Ahora es el líder al servicio del equipo. Oye, ¿qué os falta? ¿De qué sí, manera puedo ayudaros? ¿Con quién tenemos que hablar para que las toallas estén y no tengáis la bronca del cliente? Porque al final no es una cosa vuestra, es de otro departamento, pero claro, pero si no os llega, yo os ayudo, yo estoy aquí para ayudar, ¿no? es Eh, correcto. eso tiene un verdadero impacto, ¿no? En la gente. Sí, definitivamente. Y se nota en el personal, ¿sabes? El respiro que tiene el personal en sentirse parte de algo más. No es nada más de ir a hacer el trabajo 8 horas y adiós, ahí nos vemos. Es igual cuando vas al comedor con el equipo y ofrecen una comida medianamente bien. Si tú ofreces una comida bien sustentable, variada, y tú mismo estás ahí con ellos, ellos lo sienten y también eh, eres muchísimo más de lo que anteriormente yo lo he vivido cuando yo empecé en este negocio tan hermoso. Era muy fácil, ¿no? De que el personal tenía que hacer lo que tú digas. Ujú. Y así tenía que sentirse, no, que no opinen mucho porque no interesaba. Sin duda, sin duda. Yo creo que esa es una asignatura todavía pendiente de muchas compañías. Estaba pensando ahora en el giro que tiene que dar la industria, ¿no? Porque, Ujú, claro, es una industria muy consolidada, pero fíjate, estoy leyendo un artículo de Forbes que salió en octubre 4, en el 4 de octubre del año pasado, que dice... eh, estoy traduciendo así, el tiempo de reinventar físicamente la estructura incluso del hotel es ahora, porque ha sido el mismo durante los últimos 50 años. Claro, estamos ujú. intentando cambiar la mentalidad de la gente cuando las estructuras físicas, las estructuras de organización, ni que decir las de liderazgo o mando, son las mismas de hace 50 años, Ujú. ¿no? ¿Qué hay que hacer para que toda la industria esta del All Inclusive, que fue tan pionera hace 50 años, se reinvente? Lo que creo también, al final tú que tienes una propiedad que hace 20 años, ¿no? Y esta propiedad de segunda inversión se podía remodelar, se podía refrescar, pero ¿qué es lo que se requiere hoy? Y lo mismo como tú comentaste, por ejemplo, lo que estaba leyendo de las OTAs, el 43% de los huéspedes busca algo down to earth, algo basado mucho más de experiencia de lo que antes era solamente tu cuarto, tu comida y tu checkout. Hoy en día, desde el inicio de que llega el huésped, ellos quieren ya saber casi el número de su habitación, quieren disfrutar del primer momento del hotel. El all inclusive siempre se ha hecho fuerte diciendo que estás ofreciendo una copa de champán, lo cual no es cierto, siempre es un vino espumoso, mayormente es un vino espumoso, y creen con eso ya es la gran bienvenida. ¿Eso es realmente lo que busca el huésped hoy? Sobre todo al El que no huésped, le gusta el champán, como a mí. ¿no? Así que lo que sí he aprendido de eso, nosotros en propiedades implementamos en vez de una bebida refrescante local con sabores de locales de fruta de la región, hemos creado unos popsicles, unos simples paletas de helado de margaritas, por ejemplo. Y eso es tu bienvenida y le ofreces, antes que se vaya del check-in, le das unas sandalias con el logotipo de la propiedad, así que tienes ya una marca, un mercadotecnia punto a tu favor y dices, a partir de ahora, bienvenido a tus vacaciones. Y el huésped tú ves cómo le cambia la cara, el sentir, la sonrisa y ya se siente en casa. No es todavía, oh, ya que me falta, que mi papel me falta. También nosotros tenemos que ser mucho más ágiles en dar check-ins, el check-in clásico de 5 minutos, explicándole todos los detalles para que después no te pueda reclamar. Eso ya es obsoleto, es definitivamente obsoleto. El pre-check-in, un huésped ya tienes los datos, puede hacerlo vía web check-in, puede hacer mil cosas para que tú tengas la información del huésped y que te interesa que él no esté ni en tu lobby. Así que casi ideal es llega y camina hacia su habitación porque él ya sabe que él tiene la 307. Eso es nuestro camino que tenemos que trabajar y he tenido un hotel en donde el huésped a 24 horas antes de su llegada podía hacer su web check-in, él mismo buscaba la habitación,
Exacto. disponibles en su categoría. Él hizo su check-in en la habitación y llegaba nada más para garantizar que la tarjeta de Exacto, crédito pase. Ya con está. su floor map, incluso, fíjate que hay una oportunidad ahí de cross-selling, ¿no? Donde tú ves que tu habitación de tu categoría es hasta la 304, pero la 305, la 6 y la 7 tú ves que tienen vista al mar. Y de Es repente correcto. son $50 más por día. Y Ujú. miras a tu pareja o a la persona con la que vas a viajar y le dices, wow, fíjate, ¿no? O sea, desde aquí vamos a ver el mar seguro, ¡pum! Sí, Y claro, y todo ese tiempo lo conviertes en experiencia, ¿no? O sea, todo ese es tiempo correcto. que hoy es una experiencia mala, porque quieras o no, aunque sean 5 minutos, no son 5 minutos, son los 5 más los 10 que esperas de pie después de un viaje, Sí, más tal, y al final, para una cosa que es puramente administrativa, que le interesa mucho al hotel, no le interesa nada ujú. al huésped, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo partiendo desde la bienvenida, ¿eh? Has empezado tú con la bienvenida, luego hay otro montón de Sí, cosas por dentro, ¿no? Pero habría que pensar en clave del cliente, ¿no? Y sí. hasta ahora lo que hemos pensado es en el script, ¿no? ¿Qué tal? Yo no hay hotel donde vaya que la primera pregunta no sea ¿qué tal su viaje? Pues mal, mi viaje mal, Mm. llevo 10 horas en un avión y luego 3 horas en una guagua pasando por todos los hoteles de la competencia hasta llegar a donde tú estás, ¿no? ¿Por qué me Sí, preguntas? sí, a lo mejor el otro hotel antes te gustó más que el que tú elegiste, ¿no? Y quedas mal frente de la esposa, así que eso es un, sí, yo creo que también un tema importante, ¿no? Entiendo que la mayor parte o la mayoría de los hoteles también tienen un vacation club, para no Ajá, llamarle tiempo compartido. Y esos son profesionales que desde el inicio te golpean. Así que lo que hemos hecho en unas propiedades, quitamos todo lo que son concierge, toda la gente, y le hemos creado un embajador. El embajador, su función es estar en áreas, prohibido estar sentado en una mesa. Él está fuera en áreas, dependiendo a la zona, dependiendo a la propiedad y a la cantidad de huéspedes que tienes, ellos se dedican al huésped. Ellos tienen, a lo mejor tienen una virtud, uno sabe cantar, otro sabe tocar la guitarra, uno sabe trucos, uno sabe, y eso es muy bonito ver de cómo es el approach hacia el huésped. El huésped es mucho más agradecido. Él no tiene que ir contigo para decirte, oye, se me quemó el foco. ¿No? Es mi problema como hotel ir con el huésped para ver que está todo bien, no preguntando si su viaje estuvo bien. Y claro. eso nos ayudó muchísimo creando embajador, tú puedes llamarle como tú quieres, guía de tu propiedad. Ellos al mismo tiempo saben cuál es el costo de ir a Chichen Itza o entienden que pueden vender sus oportunidades. No son vendedores, sí son al vil servicio del huésped. Ni no son mayordomos y no son concierge. Y eso ha creado un ambiente muy distinto en las propiedades, mucho más disruptivo, porque es un contacto directo con el señor John, con el señor Juan o el señor Adolfo. Eso es muy bonito ver y cómo se ha cambiado el sentir también de los huéspedes y también dentro de los empleados. Ujú. Sin duda. Déjame que te pregunte por una cosa que me lleva dando vueltas en la cabeza durante cerca de medio año, ¿no? Después de la pandemia, si hay alguien en el mundo expertos en brindar experiencias memorables son los americanos, ¿no? Son Ujú, desde que pusieron el cine en marcha a principios ujú. del siglo pasado hasta ahora, lo único que han vendido son experiencias. Y la gente, no tienes más que ver los parques aquí en Orlando, cerca donde yo vivo, ¿no? Estas cadenas, estoy pensando en las 5 primeras cadenas norteamericanas, no se habían metido en el All Inclusive hasta hace muy poco, pero hoy se Es están correcto. metiendo. Esto son amenazas para algunos y oportunidades para otros. ¿Qué amenazas y qué oportunidades ves tú en la irrupción de las 5 principales cadenas? No, no me voy a parar aquí en nombrarlas, Sí, pero todos tenemos en la cabeza los acuerdos que han hecho principalmente con cadenas americanas o con cadenas canadienses y europeas digamos, de entrar a brindar sus servicios, ¿no? ¿Qué amenazas y qué oportunidades ves ahí? la oportunidad es que el huésped tiene muchísimo más oportunidades de ir a otro tipo de hotel, no necesariamente del todo incluido y viceversa. Me encanta ver las opciones tanto de tipos de hoteles de mayor lujo, de menor lujo, de algo más sencillo. Eso es la ventaja. La oportunidad, estas compañías no entienden lo que es el todo incluido. No tienen en la sangre de cómo funciona un todo incluido. Para ellos siguen teniendo en la mente que tienen que vender el todo incluido. Tú tienes que primero, en todo incluido para mí es de cómo vas a ofrecer el servicio a menor costo, del mejor servicio. No quiere decir que estés recortando cosas, sino es cómo cuidas el costo.
Y de los amigos, de las amistades que he visto, no han logrado de poder combinar estas mentes. Es muy distinto un todo incluido de una hotelería tradicional EP. Es decir, igual con con este modelo EP, lo que tú tienes es un modelo muy desarrollado de ancillaries, donde lo que estás es intentando cobrar o facturar mientras que el huésped está a bordo, como pasa en los barcos, ¿no? Sí. Cobrar todo lo posible brindando un excelente servicio, y aquí el cobro viene de antes y la gestión es más de cómo optimizo, ¿no? Cómo con menos doy más o consigo que el huésped Ujú. perciba que tiene más, ¿no? Sí, es correcto. También hemos visto, ¿no? El todo incluido es mm, a veces necesario tener más personal porque tienes más servicios ofrecidos que te exige también la competencia. Y eso, estas compañías no tienen esta visión y no lo pueden entender porque no forma parte de su sangre, ¿no? De su inicio. Y eso es un tema que yo lo he visto con mis compañeros que siempre sufren en hacerlos entender eso y creo que es la oportunidad más grande de estos joint venture que existen. Ujú. Déjame que Que, te pregunte por otra circunstancia que se ha dado también a la vuelta de la pandemia, como ha sido, oye, las ocupaciones en determinados momentos, como son los fines de semana, pues están más bajas. Aprovecho y meto al público local con tarifas más bajas, más locales, ¿no? Que en determinados países lo que hace es hacer una diferencia muy notable entre el huésped que te está pagando su tarifa alta y el que metes eventualmente para hacer número y para que te salgan bien los números, ¿no? Entonces, se mata un poco la experiencia, pero claro, si ves al vecino con el bachatón y la camiseta de tirantes metido en la piscina 7 horas bebiéndose hasta el agua de los floreros y sin salir, pues claro, dices, uff, esto no es el sitio donde yo pensé que iba a pasar en el paraíso, ¿no? Ujú. Lo que estoy viendo últimamente, creo que los hoteles han aprendido de realmente hacer la diferencia. No es tanto de querer llenar el hotel a toda costa, sino es si tú lograste de encarilarte a un tipo de mercado, garantizar que este mercado salga al 100% contento y no mezclarlo, ¿no? Hay hoteles que manejan por encima del 90% el norteamericano, ya sea canadiense o de Estados Unidos de América, y funciona muy bien, porque sabemos que el latinoamericano es muy distinto su necesidad, como bien dices, su bachata forma parte de la sangre y es inevitable y es padrísimo. Pero si tú tienes un mix en el hotel, resulta generalmente complicado y afecta tus números finales, porque generas más quejas, no logras establecer tu marca como lo tenías en la mente y vas a generar otras oportunidades innecesarias. Así que lo que estamos viendo en general es que los hoteles hoy están buscando su mercado más específico y lo cuiden mucho más. Así que no es necesariamente nada más de llenar tu hotel. Déjame que Eso vaya. es bonito. Sí, sí, no, no, ahí hay todo un mundo pero sobre todo eso, cuidando la experiencia, ¿no? Hablando Sí. de cuidar la experiencia, el hacer este mix, yo no sé cuánto de bueno sea, como tú acabas de decir, ¿no? Déjame que te pregunte por las generaciones, ¿no? Porque uno de los problemas que tenemos en este momento es que tratamos de dirigir a las generaciones que llegan igual que nos dirigieron a nosotros. Y claro, eso no encaja, porque Mm, las generaciones que están llegando no quieren ser dirigidas de la misma manera, no aceptan, levanta la mano y dicen me marcho, ¿no? ¿Cómo se puede solventar eso? sí, sí, estamos viendo de tipo de generaciones, de cómo se están cambiando y cuál va a ser tu fuerza en los próximos 5 a 8 años. El turismo como tal va a cambiar completamente, ¿no? Y si no empiezas a adaptarte a lo que vas a necesitar ofrecer en 8 años, ya has perdido. El, eh, estaba viendo, ¿no? En cambiando los productos como tal de la hotelería tradicional, con tu buffet tradicional, con tu restaurante japonés, italiano, mexicano, no auténtico, eso no te funciona, no te va a funcionar mañana. Y lo que estamos viendo que las generaciones que están llegando y que tienen también el poder adquisitivo en pagarlo, ellos vienen a buscar la experiencia, ellos vienen a buscar un restaurante mexicano real, donde la tortilla está hecha a mano, donde el spa no ofrece el servicio nada más Reiki porque lo ofrecen, sino es que hay una convivencia antes y el después es una guía más al amor, suena
fuerte, pero puede ser hasta espiritual. He tenido el placer viendo hoteles ahorita que es interesante cómo buscan su mercado. Si ofrecen más cursos de mantra, de yoga, de pranayama, de muchas cosas que normalmente tú como hotel dices, no, ¿de qué habla esta gente? Está muy loca. Pero lo que se está viendo, que la generación que está llegando, eso es lo que está buscando exactamente eso, que explicas la jungla, cómo es la jungla, de cómo viven las personas, los animales, flora y fauna, cómo es. He tenido hasta un invernadero de más de 7.000 metros cuadrados en un hotel en donde producimos 10 toneladas de tomates y pepino para el uso de nuestra propiedad. Y llevamos a los huéspedes, ellos les explicamos cómo funciona, por qué lo hacemos sustentable. Y eso fue un éxito increíble porque es algo que es muy difícil de replicarlo. ¿Sabes? Es algo muy bonito ver que hemos tenido la oportunidad de crearlo. Y esos son los huéspedes, de cómo hablan de eso, de cómo toman las fotografías, tú les entregas casi las semillas, cómo lo tienen que plantar. Tú puedes traer las escuelas después y los huéspedes ven que tú trabajas con las mismas personas de tu ciudad, de tu pueblo. Y es muy padre ver que al final creas una comunidad mucho más tensa, mucho más bonita. Fíjate que yo creo que todo este tipo de experiencias, nos gusten o no nos gusten, lo que está llegando a las nuevas generaciones, son una realidad. Están aquí para quedarse. Has hablado de los que son clientes o los que van a ser los clientes dentro de 8 o 10 años, ¿no? Pero también de los que están trabajando. Y los que están trabajando Sí, sí. también quieren un espacio de autonomía distinta, un espacio de desempeño distinto al no tener a un capataz con el látigo dándole golpes, ¿no? Yo creo que eso ha de cambiar mucho, pero fíjate, me estabas recordando a un tiempo que yo pasé en Filadelfia y pude conocer los entresijos del club de béisbol de los Phillies de Filadelfia, que es como el segundo equipo, ¿no? Sí, Entonces, sí. claro, cuando el director de marketing te cuenta cómo ellos hacen la experiencia, un partido de béisbol es un partido de béisbol, that's it, son 3 horas y media que te vas a aguantar ahí desde el principio hasta el final. Pero si en lugar de aguantarlo te hacen vivir la experiencia, hacen que tus hijos estén en una zona especialmente cuidada para ellos. Hacen falta que tengas un all inclusive en all you can eat para los niños menores de 12, que sabes que no se van a comer $12 a perritos calientes ni aunque revienten, ¿no? Y tú brindas esas experiencias parametrizadas y puestas para cada cual, consigues que la gente salga diciendo wow, ¿no? Yo me llevo esto a la hotelería y digo, oye, qué bueno que armes una excursión, me lo invento, por los bajos del hotel para que la gente vea la lavandería, vea cómo lavamos, vea cómo utilizamos productos que son sostenibles, ¿no? Y a lo mejor en la misma tarifa no le pongamos la cama con el elefante de toalla y los pétalos de rosa puesto con los ojitos, ¿no? O sea, El dices, zoológico. wow, eso gustaba hace 50 años, pero hoy casi te echa para atrás, ¿no? No, eso definitivamente yo creo que el zoológico lo hemos prohibido hace muchos años atrás porque Oye, yo lo eso sigo sí, viendo, ¿eh? sí, sí es... Yo lo sigo viendo y muchas veces valoro tanto el trabajo de la persona que le hace que hasta le dejo propina, pero claro, dices, pero ¿por cuánto tiempo va a sostenerse esto, no? No, yo creo que estos temas ya están realmente casi prohibidos. Es muchísimo más bonito que tú explicas al huésped el por qué no. Porque, como bien dices, si lo logras llevar a la lavandería y le explicas el por qué lavas no con químicos tradicionales, sino con sustentables, el huésped te lo agradece, Exacto. porque ¿no? Nosotros hemos hablado mucho con los huéspedes del que hemos hecho para ahorro de energéticos, instalando, o sea, paneles solares, hemos cambiado a bombas de calor, mil cosas para poder optimizar también tus costos y gastos, que hoy en día son sumamente fuertes, ¿no? Yo creo que eso es algo muy bonito. Y igual, como Perón, que mencionaste el tema de los niños, eh, un Kids Club no es nada más para que tú depositas tus hijos, Y los coloques ¿no? ahí, que los mantengan vivos durante 4 horas. Y que te los mantenga lo más tiempo posible para que tú disfrutes con tu esposa. Si no, es al revés. Hoy en día yo lo que estoy viendo y lo que hemos hecho con los Kids Club, tiene que ser algo sumamente atractivo para el niño, que sea educativo, que sea que se puede comunicar con los niños que a lo mejor no hablan inglés o español, sino también logran de comunicarse. Tú tienes que hacer algo mucho más
sustentable para ellos. Lo más padre siempre he visto en los últimos hoteles, en la manera como lloran los niños cuando tienen que irse. No es que lloren cuando los depositas, ¿sabes? Es al revés. Y eso es algo muy bonito de lo que Claro. tenemos que trabajar sobre la ecología, tenemos que trabajar sobre la alimentación de los niños para que se sientan también a gusto. Y que tú como papá, cuando sales de ahí, dices, oye, tú sabes más que yo de las vacaciones. Y eso es... Fíjate que ligándolo a esto que te contaba de los Phillies de Filadelfia, el director de marketing nos decía, ¿sabéis por qué me desvivo por la gente de menos de 12 años? Porque son mis clientes en los próximos 30 años. Con Es ellos me correcto. puedo desvivir. Tengo que ser capaz de que asocien mi marca a diversión, a pasión, a experiencia y a haberlo pasado chévere, ¿no? Como Sí, dicen por allá por Latinoamérica. Y no solamente un sitio donde mis papás me aparcaron y ya, ¿no? Y venía un sí. señor vestido con un uniforme raro ahí a hacerme bailar, ¿no? Sí, es correcto. Yo creo que también lo mismo que tú comentaste, referente a los empleados o el personal que trabaja. Antes, si tú veías un tatuaje o una persona con una barba, era lo más prohibido y hasta el día de hoy tenemos muchísimas personas, líderes en nuestra industria, que no lo aceptan. Es simplemente, es así hoy en día. Tú tienes que aceptarlo, forma parte de, y es gente más valiosa muchas veces porque tienen otras ideas, son mucho más frescos, son mucho más directos. Es lo mismo como tú vas a atender a tus huéspedes. Como bien dices, los chamacos de menos de 12 años. Exacto. Definitivamente es tu cliente de mañana. Sin duda, Eso lo sin duda. tienes que buscar, ¿no? Sin duda. Beat Müller, Hospitality Executive, te agradezco muchísimo este rato que hemos estado charlando, te agradezco muchísimo tu experiencia, te agradezco muchísimo todas estas ideas que yo creo que tienen que cambiar la hotelería radicalmente, al menos como la hemos conocido hasta ahora, y te deseo muchos éxitos en aquello que emprendas en el futuro. Te mando un abrazo muy fuerte. No, muchísimas gracias por tu tiempo y para también los escuchas que tengan realmente la noción para el mañana. El mañana va a ser muchísimo más divertido, más abierto, más directo. Eso es. Eso es muy padre. Y muchísimas gracias por la invitación nuevamente y que tengas un excelente día. Muchas gracias. Un abrazo. Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. Hasta entonces.